100.5. Son las 6:58 minutos, 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes 3 de agosto del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, nuestros comentarios para el día de hoy, pues hablamos de los datos auspiciosos sobre la recuperación del turismo en la República Dominicana, del tema de la peste porcina presente en 11 provincias, y entendemos que el gobierno debe acelerar la inversión. El gobierno debe acelerar la inversión. Entonces, señores, vamos inmediatamente con nuestros temas. Permítanme agradecer que tuve ayer un intercambio muy interesante con el ingeniero Ángel Rafael Salazar. Él es el director de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGI, que en esta etapa en la que se encuentra el país y en la que se encuentra el mundo, está llamada a tener un rol sumamente importante. Siempre lo ha tenido, porque nos permite que una parte de nuestra generación energética sea limpia. Pero ya los desafíos que tenemos hacia adelante no son de tener una parte de generación energética limpia, sino que en la medida en que nos encontramos ya en la frontera de una tercera revolución industrial que tiene una característica esencial, es eminentemente poscarbónica, es decir, que deja atrás el uso de los combustibles fósiles para la producción de energía. Entonces, aunque esta empresa, por su nombre, está básicamente especializada en lo que es la generación hidroeléctrica, también en ese horizonte de generación de energía limpia, ha tenido que tomar otros caminos y entonces involucrarse en desarrollo de parques eólicos y de parques solares, para en conjunto pues incrementar su aporte a todo el sistema. Y realmente hay una cantidad de proyectos importantes que se están desarrollando con un sentido de integración a las comunidades. Ya coordinaremos con nuestra productora para que podamos conversar aquí con el ingeniero Salazar. Gracias a él y gracias a todo su equipo. Un saludo para la doctora Rosa Isabel Pérez, que es la presidenta del Consejo de Directores, Rosa Isabel Ruiz, para nuestro colega Wilkin Amador, para Alín Velázquez, para todos, por el trato que recibimos en el día de ayer en EGI. Entonces, señores, miren, vámonos
con las informaciones que tenemos sobre el turismo. La verdad es que son auspiciosas, son esperanzadoras. Ayer hablaron del tema tanto el ministro de Turismo, David Collado, como el presidente Abinader. El presidente Abinader y el ministro Collado ayer estaban presentando los logros que ha tenido el gobierno en este año, en su primer año de gobierno en el sector turismo. Me imagino que eso lo harán con otros sectores, pero aquí hay datos concretos. Aquí hay datos concretos que son sumamente auspiciosos. Me voy al más importante de esos datos. Al más importante de esos datos es que hemos experimentado en el primer semestre, o algo más que un semestre, porque estamos hablando de 7 meses. Estamos hablando de enero, julio. Hemos experimentado la llegada de 2.470.282 visitantes. 2.470.282 visitantes. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que eso supera la cantidad de visitantes que tuvimos durante todo el 2020. Es decir, en 7 meses de este año ya hemos superado la cantidad de visitantes que tuvimos durante todo el año del 2020. Sabemos que fue un año de cierre, de pandemia, etcétera, pero ya estamos marcando una diferencia, aunque seguimos en pandemia. Estamos marcando una diferencia importante con este dato de esta visita de 2.470.282 visitantes. Pero esa cifra que representa más visitantes en 7 meses que la que el país alcanzó en un año que fue el 2020, representa también el 97% de los visitantes que la República Dominicana recibió en el 2019, que no fue un año de pandemia. Entonces, quiere decir que si las proyecciones se mantienen y no tenemos una recaída por el tema de la pandemia o algunas de estas cepas como la africana que están causando traumas en países que ya estaban en un proceso de apertura total. Si no tenemos ningún inconveniente, o por lo menos un inconveniente que sea significativo, entonces en el 2021 podemos superar la cantidad de visitantes que el país recibió en el año 2019. Es decir, que el 2021, un año que todavía es de pandemia, el mercado turístico pudiera tener un comportamiento mejor que en el 2019, que no era un año de pandemia. Entonces, eso es muy importante, porque no estamos hablando de la recuperación de una actividad que impacte exclusivamente a esa actividad. La actividad que tiene una mayor cadena de valor en la economía dominicana es el turismo. Entonces, aquí estamos hablando de reactivación de lo que usted entienda que está más lejos del turismo,
¿Qué es lo que está más lejos del turismo? Supóngase que usted está en un polo turístico, que usted está muy lejos de un polo turístico, qué sé yo, usted está en un saloncito de belleza en Yamasá. Bueno, eso impacta el saloncito de belleza de Yamasá. Eso impacta un colmado en Elías Piña. ¿Por qué? Porque es que la cadena de valor que esto arrastra es bastante amplia. Con el turismo, nosotros vemos cerrados los hoteles y entendemos que, bueno, los empleados de esos hoteles tienen que estar pasando trabajo, que los dueños de esos establecimientos que tienen financiamiento tendrían que tener una situación difícil. Cuando vemos esto, ¿qué es lo que podemos ver? Pero hay una parte de la actividad económica que no la vemos a tan simple vista y esa tiene tanto impacto como la que podemos ver, porque no son solo los empleados de los hoteles y los empleados de decenas y decenas de empresas y microempresas que suplen a esos hoteles. Están realmente sin ingresos, sin actividad económica. Y todo eso se refleja entonces en la cadena de valor y se va comunicando a la economía y el impacto es terrible. No hay una sola actividad económica en la República Dominicana, una sola, que no sea impactada por la caída del turismo. Entonces, al levantarse el turismo, como todo parece indicar que va a ocurrir, entonces ya por ahí tenemos un componente de la economía positiva. Así es que esto, desde luego, no se produce por obra y gracia de Dios. Hay un trabajo muy consistente que ha hecho el Ministerio de Turismo, el gobierno, pero vimos en la peor etapa del COVID al ministro de Turismo viajar a los principales países que son emisores de turismo hacia la República Dominicana a reunirse con distintos sectores y explicar lo que se estaba haciendo en la República Dominicana y asumir compromisos para ir provocando desde que fuera posible una cierta reapertura. Entonces, bueno, además de esta actividad, de estos datos, solamente en julio arribaron al país 572.644 viajeros desde el exterior, superando con creces los 110.284 que vinieron en agosto de 2020 y acercándose a los 660.763 que llegaron en julio del año 2019. En julio llegaron 4.255 vuelos con turistas a bordo, con una ocupación de 88%, la cual supera al 2020, cuando la ocupación era de 49%. 4 cruceros con 6 operaciones trajeron 14.341 pasajeros por Amber Cove y La Romana. Comparada con las reservas de boletos aéreos del año 2019, en diciembre de 2020 hubo un aumento de un 22%. Collado apuntó que se recuperaron 60.000 empleos directos formales y 102.000 indirectos, mientras que 1.500 empresas reiniciaron sus operaciones y se han pagado 1.300 millones más de salario. De los puestos de trabajo formales que se generaron, 33.500 lo hicieron en establecimientos de hospedaje, 22.000 en restaurantes y bares y 2.700 en agencias de viajes y turoperadores y 1.100 en transporte turístico. De octubre de 2020 a julio de 2021,
Turismo aprobó 38 proyectos, 27 de ellos actualmente en construcción, con más de 1.137 millones de dólares en inversión y 6.290 nuevas habitaciones. 11 provincias son beneficiadas de esas inversiones. Las compras locales del sector pasaron de 6.588 millones de pesos en agosto de 2020 a 14.000 millones en julio del 2022, generalizando un pago de impuestos sobre transferencia de bienes. Hay una discusión que tuvimos aquí hace un tiempo, cuando estábamos hablando de la pandemia, de algunos negocios que le va bien y otros negocios que le va mal. Entonces, como todos vemos a los supermercados en pandemia, llenos, haciendo fila, uno se supone que a esos establecimientos le iba mejor que nunca. Bueno, le iba bien. Les iba bien. Pero usted no puede comparar que cuando el turismo estaba haciendo compra por 6.588, va a ser igual que cuando está haciendo compras locales por 14.000 millones. Es decir, eso no va a ser igual. Aunque nosotros no vemos esos 6.000 millones, porque no lo vemos lo que vemos es mucha fila. Lo que vemos es mucha fila y la gente, etcétera, y uno cree que, no, es agosto, en diciembre, lo que fuere. No. Hay una actividad económica que está resentida y esa, en donde menos uno cree que no se está sintiendo, se siente en los bancos, aunque usted lo vea con la gente haciendo fila, se siente en los supermercados, aunque usted lo vea con la gente haciendo fila, porque es una actividad económica que tiene a mucha gente que no tiene ingresos, que no está consumiendo. Entonces, esto revela un crecimiento, es decir, las compras locales en el sector pasaron de 6.588 a 14.000 pesos, es decir, 7.000 millones de pesos más, generando pago de impuestos sobre la transferencia de bienes industrializados y TEBI por 1.424. Entonces, bueno, hay unas declaraciones, vamos a ver, había unas declaraciones que vi en el periódico Listín Diario del presidente Abinader, hablando con realmente un optimismo bastante justificado sobre esto. El presidente Luis Abinader destacó que se va a demostrar que el mejor destino del mundo es la República Dominicana, por lo que esto motivó que se aperturaran las fronteras porque muchas personas en todo el mundo están deseosas de visitar al país, las maravillosas playas y conectar con la cultura y la amabilidad que brindan los dominicanos. Abinader, quien habló en el encuentro del Ministerio de Turismo para presentar los resultados del sector en lo que lleva de su gestión, agregó que una prueba de esto es que ya el país ha superado los 500.000 turistas, rompiendo récord de llegada en julio y acercándose a los niveles de prepandemia. Ya tenemos abiertas las fronteras y estamos trabajando para lograr consolidar esa recuperación que necesitamos y desplegar todo el potencial que tenemos. Entonces, por ahí, buena noticia por ahí. Pero, ¿qué cosa que entonces, mientras estamos en esta parte optimista, también lo estamos porque en la República Dominicana han bajado los contagios y ha bajado la mortalidad por el COVID-19. Entonces, mientras estamos, por una parte, aliviándonos por aquí, entonces tenemos el contraste de que nos llega el otro desafío, que es la peste porcina africana. Ayer, cuando todavía se hablaba de un tema aislado en 2 o 3 provincias, decíamos, señores, eso es solo el inicio. Vamos a ver
¿Cuál es la situación en desarrollo? Porque sabemos que estas cosas empiezan aparentemente focalizadas y pequeñas, pero después se expanden, y entonces ya esto es lo que ha ocurrido con la peste porcina africana. Ayer mismo se confirmó oficialmente el dato de que está presente en 11 provincias. En 11 provincias. Y bueno, se ha cuidado de mencionar una que tiene un gran impacto porque debe ser en el Cibao Central la que más concentra producción de cerdo, pero bueno, es difícil que estando rodeada de peste porcina africana, el tema no le llegue, que no veo aquí a la provincia Espaillat, no la veo. Veo a Sánchez Ramírez, a Santiago, a Hermanas Mirabal, a La Vega, a Montecristi, a Elías Piña, a San Juan y al Distrito Nacional. Entre las provincias que están afectadas, creo que se mencionó también la provincia Duarte. La opción es una sola. Es una sola. Eliminación de la población porcina. Cuando estamos hablando de eliminación de la población porcina, recompensamos a los dueños de esa producción, pero se tumba la producción, por lo tanto se tumba una actividad económica, y ahí entonces ocurre lo contrario a lo que estábamos hablando del beneficio que ahora tendríamos con el turismo. Tal vez no alcance nunca el impacto que tiene por otra parte el turismo, pero tiene un impacto importante, muy importante, porque nosotros no hemos podido recuperar los empleos, irnos a la etapa pospandemia en la recuperación de empleos. Y entonces esto deja una actividad económica fuera de juego. Y todavía puede ser más grave que lo que ya tenemos a partir del día de ayer. Y con reflejos en que hay un sector económico entonces que sale de juego, eso arrastra y se comunica a otros sectores de la economía en términos del consumo de la carne, mayor presión hacia el consumo de la carne de pollo, mayor presión hacia el consumo de la carne de res, por lo tanto encarecimiento y colocación fuera de la capacidad adquisitiva de una parte de la población. ¿Por qué? Porque es que no hay nada que se dé en economía que no tenga un impacto que, aunque en principio usted entienda que puede ser favorable, termina siendo desfavorable. Bueno, que si no hay cerdo, comemos pollo. Cerdo hay, porque mientras tanto tendremos la posibilidad de consumir masivamente. E incluso la carne de cerdo debe abaratarse. Debe abaratarse para que la gente consuma esa gran cantidad de cerdo que será sacrificada, que no son cerdos enfermos, los cerdos sacrificados. Y las autoridades tienen que estar claras en eso. Si bien es cierto que insisten en plantear, y es verdad, que no hay daño a la salud en el consumo de carne de cerdo, pues que tenga la peste porcina africana, pues el cerdo con peste porcina africana se supone que no va al consumo. Creo que tenemos que tener eso claro, que no va al consumo. Que cuando estamos hablando de que en cada una de estas provincias habrá eliminación de la población,
se elimina toda la población que está en pie para controlar el problema, pero no que toda esa población está enferma. Los que han estado enfermos se supone que se han eliminado previamente, se han incinerado, se han sepultado de manera que no generen contaminación, y la otra parte se coloca en el mercado. Entonces ahí vamos a necesitar una planeación bastante inteligente por parte de las autoridades para que esto no afecte la canasta básica, porque entonces con la otra proteína, que es el pollo, pudiéramos tener dificultad, pudiéramos tener encarecimiento. Y ni se diga de la res, pero la res, que a mí me fascina, etcétera, lo mejor es irse alejando de ella cada vez más, porque el impacto que tiene realmente sobre el planeta es terrible. Es terrible. Entonces, ya veremos con la esperanza de que esto se maneje con profesionalidad, que esto se maneje con transparencia, sin politización, porque no creo que nadie deseara una cosa como esta, y esto no hay a quien deje de afectar. Esto no hay a quien deje de afectar, esto nos afecta absolutamente a todos. A todos nos afecta. A todos nos afecta. Pero bueno, señores, son de los desafíos que hay que afrontar, sobre lo que hay que trabajar. Miren, ya se conoce de la decisión de la comisión que aprobó el Código Penal, o que estudia, la comisión del Senado que estudia el Código Penal. Y ya hay un ataque para esa comisión, son unos burros, son unos analfabetas, aprueban cosas sin leer, es lo que se quiere insinuar, porque esa comisión, en una votación de 5-2, la integran 7, entonces 5 decidieron someter un informe favorable al Pleno del Senado para que el Código Penal se apruebe tal y cual fue aprobado en la Cámara de Diputados. Entonces, que hay un senador ahí que está haciendo una campaña, que son unos burros, sus colegas, que ellos aprueban proyectos sin leerlo. Pero ¿quién ha dicho que en este país nadie sabe aquí todo el mundo sabe? El que no ha leído eso sabe qué es lo que se está debatiendo. Porque si hay un tema que se ha debatido y que se ha conocido, es ese el que está en debate ahí. Ese tema lo conoce todo el mundo. Es decir, ese no es un proyecto nuevo que llega ahí, que es desconocido. El proyecto es bastante conocido y los temas polémicos son bastante conocidos en ese proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el Senado le quita una coma o le agrega una coma, el proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados. Entonces, si cualquier señalamiento no es un asunto fundamental, si en lo esencial el interés que hay es que el país tenga un nuevo Código Penal, entonces la decisión que han tomado es una decisión pragmática. No es una decisión porque no le traten un tema como deben tratarlo. Y lo otro obedece a esta campaña de descrédito que quiere agarrarse de cualquier cosa, porque en el fondo no está el tema de las causales y que no quieren que el código se apruebe y que mejor no haya código, que si no hay causales mejor no haya código. Que no haya código, es decir, que no haya forma de que por un crimen se pague igual que por 10. Que no haya forma de que
quien adultera una bebida alcohólica y mata a la gente adulterando una bebida alcohólica tenga un tratamiento diferente, que crímenes y delitos que no estaban tipificados por, digamos, el carácter tan antiguo del Código Penal vigente, ahora lo estén. Ahora lo estén. Que los propios feminicidios, que es uno de nuestros graves problemas, tengan otro tratamiento. No. Que mejor no ocurra nada si no hay 3 causales. Y para que no ocurra nada, hay que desacreditar todo lo que ocurra alrededor de eso. Hay que desacreditar todo. Y bueno, ahora dedicarse a desacreditar y a decir cualquier cosa de los senadores que están actuando en un sentido, repito, pragmático, políticamente pragmático. Porque usted en la vida define qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? No vamos a quedar estancados. Vamos a dejar esto así. Ah, bueno, va a haber crítica. No hay una sola acción que no produzca crítica ni reacciones de ciertos sectores. Entonces usted lo que tiene que ver es, ¿estoy mejor como estoy ahora o avanzo? O avanzo, es decir, ¿cómo estoy mejor? Y punto. No, ya ahí por ahí hay una campaña de crédito y las mismas cuestiones en las redes, etcétera. Antes era que estábamos supuestamente discriminando a las personas por sus preferencias sexuales en un país que tiene una constitución que establece claramente que no se puede discriminar a nadie por nada y un artículo que especifica que no se puede discriminar a nadie por nada. Bueno, estamos discriminando. Ahora no, ahora es que estos analfabetas han aprobado una cosa que no han leído, como si ellos no supieran lo que están aprobando. Pues ellos son unos locos que ellos no saben qué es lo que están aprobando. El inteligente es el que siempre está hablando tontería por ahí. Entonces, ojalá que no perdamos el horizonte y que salgamos con un nuevo código penal. Que no sea perfecto, que le falten cosas, que lo que fuere, pero tiene que ser mucho mejor tener un nuevo código que estar en la situación en la que estamos actualmente. Entonces, no quería dejar de referir que la Unión Europea ha tenido que sancionar una de esas democracias que algunos defienden, democracia en la que las personas no tienen derecho a expresarse, democracia en la que los candidatos con alguna posibilidad y hasta sin ninguna posibilidad son apresados para que no haya una real competencia electoral, democracia en la que una dinastía pues domina todo. Un país que hace una revolución contra una dinastía termina entonces en lo mismo que rechazó. En lo mismo que rechazó. Entonces, la comunidad, la Unión Europea, no Estados Unidos, no, la Unión Europea ha dispuesto sanciones contra la señora Rosario Murillo, que es la vicepresidenta de Nicaragua, la esposa de Ortega, que ella, Ortega y sus hijos, pues lo dominan todo en Nicaragua. Y entonces también se han sancionado otras personas, además de Murillo y uno de sus hijos. La Unión Europea sancionó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, a la titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Parra Cortés, a la fiscal general, Ana Julia Guido, al asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, y a los jefes de alto rango de la Policía Nacional, Fidel Domínguez y Juan Valle. Todo esto es por violaciones a los derechos humanos. Entonces, estas cosas no derriban gobierno, pero crean realmente una presión. Esta gente no está a sus anchas. No está a sus anchas. Saben que
prácticamente están confinados a su país y no pueden hacer prácticamente ninguna otra cosa. Cambio y fuera.